hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Muy bien, señores, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Vamos a seguir debatiendo, conversando, dialogando sobre, obviamente, la tragedia de Once que hablábamos en el bloque anterior. Mariana, ¿tenías algo para decir? Sí, que yo me quedé pensando estos días por qué había por lo menos en mí, una conmoción como muy particular con esto que había pasado. No ni que me doliera ni más ni menos que otras situaciones, pero por qué de modo tan particular. Y ensayé una respuesta, y es que esos trenes, ese tren, se llenó de trabajadores por este proyecto. Entonces, y con esos trabajadores es que yo tengo la intención de modificar la matriz ideológica y económica de este país. Entonces hay como un vínculo. Entonces, en ese sentido, yo recojo el guante de los buitres, esta cosa, porque están tirando algo así, lo digo de modo brutal: los muertos son de ustedes, porque eso es lo que están diciendo. Entonces yo recojo ese guante y digo, perfecto. Entonces tiene que ser la modificación de lo que se haga con agenda propia, absolutamente propia. Y teniendo en cuenta dos cosas que también pensé en estos días. Yo decía, ¿no es obsceno hablar de la cobertura de los medios cuando lo que pasó es tan insoportablemente doloroso por esto que acabo de decir? Y digo, no, porque la matriz con la cual esos trenes funcionan como funcionan es la misma, exactamente la misma, por lo cual hay grupos monopólicos de comunicación. Ellos fueron socios y son partes del poder permanente. Es decir, los que se quedan con las empresas y los concesionarios, sean lo que fuera. Entonces, me parece que está bueno tomarlo desde ahí, porque es la misma matriz ideológica, la misma matriz económica con la que funcionan. Entonces, me parece que hay que encarar el tema en este sentido, decir, perfecto. Y digo, al kirchnerismo le sobra actitud en este sentido, porque siempre lo ha hecho. Recojo el guante, me quedo con lo que me tiran, pero camino en mi línea, digamos, no teniendo en cuenta, no por no escuchar, sino para no caer en la trampa, porque me parece, con esto termino, que lo que están haciendo es lo siguiente: decir que está todo mal, para que uno reaccione y diga, no, pará, no está todo mal, está esto terrible que pasó. Entonces, cuando uno termina de decir la frase, no está todo mal, es tan obscena esa frase en este contexto que te salen a decir, ¿viste? Estás diciendo que no está todo mal cuando tenés 51 muertos. Entonces me parece que no hay que entrar en esa trampa y seguir con un camino en esta línea teniendo en cuenta estas dos cosas, digamos. Decir, bueno, perfecto, hacemos de cuenta esto que ustedes dicen, bueno, recoger el guante, esos trabajadores están ahí porque este proyecto les devolvió el trabajo, y hacer el camino propio. La historia dirá en todo caso quién se equivoca, pero digamos, no caer en esa trampa que es muy perversa, tanto desde el punto de vista de la palabra y la argumentación, como en términos de gravedad institucional para la Argentina, ¿no? ¿Sandra? Sí, yo estoy de acuerdo con Mariana. Lo que pasa es que, prolongando la misma idea, la sensación que todos tenemos todavía, y me parece que más que la historia, la que tiene que hablar ahora es la justicia, y tenemos que saber exactamente qué pasó, y el lugar preocupante, o que nos mantiene a muchos ansiosos, es terminar de saber si en materia de trenes no tenemos un Estado bobo, porque venimos peleando hace muchos años para no tener un Estado bobo, que es por lo que sí pelean los buitres, ¿no? Porque los mismos que están pidiendo y reclamando a ver qué hizo el Estado, cómo controla el Estado, qué participación, falta poco para que vengan a pedir la estatización ellos, sí, claro, ¿no? Sí. Están pidiendo casi eso, y son los mismos que se festejan cuando no dejan entrar a los directores estatales en IPF, por ejemplo. Entonces, pongámonos de acuerdo. Hablan de aerolíneas, claro, cuánto pierde aerolíneas, que ineficiente es el Estado, pero claro, acá, en este momento al contrario. No, pero yo te
te garantizo que Estado bobo no hay. Obviamente es un Estado que se está reconstruyendo después de 40, 50 años en esta área para hacerlo, pero en todas las áreas. Se habla mucho, por ejemplo, de los informes de la auditoría. Los informes de la auditoría se hacen a partir de los informes que hace el gobierno, los informes que hace la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, las penalidades aplicadas por la Comisión a esta empresa, como se aplica a todas las demás empresas. Acá están las que se hicieron en los últimos años. El último año fue el que más penalidades y más multas que se le puso a la empresa. Obviamente que las empresas después giran esas penalidades, pero esas son las mismas penalidades que son las deducciones que tiene el Estado, a percibir a un concesionario, a percibir a alguien, como ocurre vinculando con el tema que hablábamos antes, con el tema de Clarín cuando no cumple la ley. Este es el mismo caso, se lo percibe, se lo obliga a que lo cambie, hay un Estado presente, pero hace falta mucho más Estado, como siempre lo dijimos. Y acá, y creo que también esto es importante entenderlo, y ahora un poco más en mi nueva tarea como jefe de gabinete, también un Estado más presente es un Estado que gasta más recursos. Y los recursos en un gobierno, en un presupuesto, son limitados, no son absolutamente extensos. Yo pensaba, por ejemplo, ustedes saben, todos sabemos, en mi caso personal, bueno, mi mujer es del oeste, justamente Padua, conoce el Sarmiento, viajó toda su vida hasta que vino a vivir conmigo, sus amigos viajan en el Sarmiento, o sea, conozco mucho ese tren, la particularidad que tiene el Sarmiento, que justamente cruza toda la ciudad en sus áreas más densamente pobladas. Entonces saben que lo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, como un tema central, es el soterramiento. Después de que se prometió durante 50 años, hoy por hoy está empezando, se está realizando la obra del soterramiento. ¿Saben cuánto cuesta el soterramiento del Sarmiento? 2.000 aproximadamente, 2.700 millones de dólares. Esa cifra que se va a ir pagando a lo largo del tiempo, porque es una obra que no se puede hacer de un día para el otro, porque para hacerla habría que dejarlo sin funcionar el tren, claro. Y obviamente esas personas no podrían venir a trabajar. Pero esa cifra es aproximadamente lo que estamos pagando este año, lo que tenemos en el presupuesto este año para terminar de pagar la cuota de los bonos Bodem, del corralito. Ahora, Juan Manuel, que es una de 10 cuotas. O sea, hoy estamos pagando la última cuota de lo que dejó el corralito, lo que dejó la gestión de la alianza, esa que destruyó el país. Bueno, esa última cuota en total son 20.000 millones. Si hubiéramos tenido los argentinos esos 20.000 millones de dólares, miren lo que hubiera sido este problema. El soterramiento del Sarmiento se podría haber hecho así fácil. El nuevo Belgrano Cargas cuesta 2.400 millones. Es decir, hay recursos y son recursos limitados. Nuestra tarea tiene que ser buscarlos de la forma más eficiente, corrigiendo sobre la marcha y construyendo sobre la marcha cómo hacemos para que haya un Estado mucho más presente que sea capaz de transformar estas cuestiones. Pero vos decías recién más Estado, que es recursos, es este dinero que vos acabas de decir. En estos días estamos discutiendo tres cosas que tienen que ver con un andamiaje jurídico que el Estado no tiene. O sea, en el tema de los trenes, bueno, está este tipo de concesiones y demás que supongo yo se revisarán, no lo sé, pero... La nueva ley justamente fija, hasta que yo decía que está en aplicación, sí. Fija que a partir de esa propia ley se va a ir generando otro nuevo sistema distinto. Bueno, pero ahí tenés una ley. Discutiendo el contrato vigente que era hasta 2000, es hasta el 2019. ¿No? Después tenés el tema de la minería, que ya lo hemos charlado, lo charlamos acá con la gobernadora Corpacci, que ella lo que tiene, en caso de que quiera enfrentar a semejante nivel de empresas, es la jurisdicción provincial, pero el Estado Nacional no tiene mucha herramienta como para... Bueno, en el caso de YPF lo mismo, digamos, pero no es una casualidad que el tema minería, petróleo y trenes, eso se desguazó a propósito, digamos, no es que, uy, qué casualidad, vamos a destruir los ferrocarriles, vamos a destruir el suelo y que deje de ser el Estado. Entonces, me parece que ahí aparece la diferencia que yo tengo con la interpretación de la sintonía fina, que dicen que es ajustar. Para mí, en todo caso, es ir un poco más hondo. Si algo no está si algo todo el mundo, salvo para Clarín, nadie puede creer que algo esté en la cosa de este gobierno, esa palabra. Pero viste que está como instalado. Si yo digo, no es como... Quiero terminar. Paradójicamente, esa palabra ajuste, ¿cómo la utilizan cuando estamos hablando de que los subsidios vayan a estas personas que hablamos que lo necesitan? Cuando hablan de eso, hablan del ajuste porque queremos lo que siempre dijeron que había que hacer, lo que siempre, y todos estamos de acuerdo, que era sacarle los subsidios a los que más tienen, a los que no necesitan. ¿Para quién? Para que estas personas viajen mejor. Ahí hablan de ajuste. Pero ahora, digo, el tema minería, YPF y el tema de los ferrocarriles, que son tres cosas del día de hoy, ¿no es como el paquete completo? En el sentido de que, está bien, entiendo que en el término, en la cuestión de la gestión, uno se ocupa de los ferrocarriles y de las cuestiones de la minería, del YPF, como en casos diferentes, pero ¿no es como un proceso que debería ir para ahí, para agarrar ese tipo de situación como de cuajo? No sé cómo decirlo. En el caso de los ferrocarriles no, porque este problema, justamente esta ley la envió Néstor Kirchner, fue de las últimas leyes que envió Néstor del año 2007, cuando él encontró ese desastre en términos ferroviarios. Es la 26352. Claro.
Cuando se encontró ese desastre en términos ferroviarios y empezó a ver que los trenes no iban a empezar a andar, empezaron a darle subsidios para que pagaran los salarios, todo ese gran desastre, él empieza a revisar los contratos, empieza a ver contratos de 20, 25 años en los cuales la empresa hacía lo que quería, era dueña de la infraestructura, de las estaciones, podía venderla, regalarla, usarla, las estaciones, etc. Empieza a ver ese desastre y a partir de eso propone y envía al Parlamento una ley que se aprueba el año siguiente, que es la que reorganiza el tema. O sea, en términos normativos está armada la reorganización, pero obviamente por las particularidades que tiene este funcionamiento del tren, que es lo que decíamos antes, que uno no puede decir, bueno, paro 6 meses para revisar todo, paro 1 año y hago el soterramiento, o paro tal cosa, está en pleno proceso de ejecución. En lo normativo acá se ha avanzado, falta pasarlo a la acción en un proceso que es de por sí en el mundo tarda. Miren lo que costó el SUBE, miren lo que tardó el SUBE, que es la otra pata de esto. El subsidio no llega a la empresa, si no llega a la persona y que yo pueda controlar que el día de mañana esta misma empresa no me diga que viajaron 10 cuando en realidad viajaron 5 o 20. Obvio a los concesionarios, antes del SUBE, les convenía no cobrar el boleto, porque como cobraban casi todo, mejor se ahorraban la plata de lo que cobraban de los que vendían los boletos y lo hacían de otra manera. Es un cambio que está en proceso en términos normativos, lo cual no quiere decir que haya que corregir, profundizar y cambiar un montón de cosas. Pero acá lo normativo lo vimos, lo vio Néstor, lo terminó de votar el Parlamento 2007 y lo está implementando Cristina. Vamos al próximo informe, tiene que ver con algunas de las escuchas que han trascendido que salieron de las comunicaciones del Motorman con el control. Lo vemos. La tragedia de Once, nuevas escuchas. Usted va a tener el anticipo, el privilegio de escuchar las comunicaciones telefónicas de radio que el miércoles pasado, el día de la tragedia, llevó a cabo el Motorman, la persona que manejaba, que conducía, y la torre de tráfico o de control. Una breve introducción. Normalmente, si hay algún tipo de inconveniente, ya sea mecánico, de freno, eléctrico, lo que fuera, los conductores, los Motorman tienen la obligación de avisar por radio para que le solucionen el problema en la estación próxima. Eso de las escuchas, de los llamados de radio de ese día, no existe según las constancias que en este momento hay en la justicia. Escúchenlo. Buen día, me toma para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72, ¿puede ser? Ahí está rectifica. Ahí está rectifica, 72, se confundió con el de atrás, ahí está rectifica. Por favor agarre y que me rectifique, ¿cómo no? Ahí está rectificar. Emergencia, no, control. Atento, 72. Atento, control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11. No ponga nada, atento Oscar, estación 11, Oscar Jardinelli 11. Atento cámara, no reponga nada. No repongan corriente. Atento cámara, Ramos, mandar inspector urgente a 11, cámara, inspector urgente a 11. Ya no te repongo, ahí te mando al inspector. Urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1, 2. Andrés, ¿tuviste oportunidad de escuchar toda la conversación? En la declaración judicial, el conductor dijo que había indicado que los frenos no funcionaban. ¿Llegaste a escuchar eso en lo que tenemos? Eso en la cinta, obviamente aquí pusimos los 2-3 minutos más importantes, son unos 15 minutos. En ningún momento te lo puedo asegurar de lo que está aportado a la justicia. Eso se desprende de las comunicaciones radiales. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Diario Perfil, también del día sábado, avisé que no tenía frenos. El Motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La Nación, título a toda página, la orden al maquinista. Seguí. Les vuelvo a repetir, no hay ninguna conversación entre el Motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Diario Miradas al Sur, defendido por una abogada de Ciro James. Graciela Valeria Corbacho está a cargo de la asesoría legal de Marcos Antonio Córdoba, el maquinista que impactó con la formación 3772 en la terminal de Once. Además de haber intervenido en los 3 últimos accidentes ferroviarios, Corbacho fue defensora del espía Ciro James, en lo que se conoció como presunta asociación ilícita montada desde la estructura del gobierno de la ciudad, que grababa conversaciones telefónicas amparada en la estructura de la Policía Metropolitana.
Además, la asesora legal tiene un amplio currículum defendiendo represores. Patrocinó la prisión domiciliaria para el genocida Luis Abelardo Patti e intervino en su carácter de defensora de los imputados por crímenes de lesa humanidad Samuel Miara, Eufemio Jorge Uvalles y Roberto Antonio Rosa. Los audios que acabamos de escuchar son ignorados por Perfil. Clarín y La Nación dan cuenta de la novedad en sus versiones digitales, pero la reflejan como al pasar y no dándole tanta entidad como a las declaraciones que salieron publicadas ayer. A ver, clarín.com, los audios de la tragedia en Once. En la grabación a la que tuvo acceso Clarín se escucha al conductor de la formación del Sarmiento. La Nación, el audio del diálogo entre el maquinista y el centro de operaciones. La grabación reproduce la conversación entre Marcos Antonio Córdoba, el conductor de la formación del tren Sarmiento, y el centro de operaciones minutos antes de la tragedia en la estación 11. Bueno, muy bien. Es por lo menos extraño que no se escuche nada, porque en la declaración lo dice claramente, la declaración que hizo antes del juez lo dice claramente. No, no lo dice. Hasta donde sabemos no lo dice. Parece que fue todo un invento de Perfil y de La Nación, que él nunca dijo eso. Que él, por lo que se sabe, no dijo eso. Yo creo que tiene un poco que ver con lo que planteabas vos, ¿no? De querer decir que está todo mal, el todo mal, y cierta estrategia de Clarín y sus socios bobos, ¿no? Porque, ¿de qué estamos hablando? De un país en el cual se puede decir que la presidenta está ausente de una tragedia, aunque el mismo diario diga que estuvo presente, negar lo que existió. Un país en el cual podríamos ver a un maquinista diciendo no tengo freno y los que lo seguí, o sea que el maquinista era un suicida, los otros eran locos, de una manda de locos que manejan trenes como si fueran, se quieren presentar una especie de país que es absolutamente desquiciado. No, hasta cuesta en la racionalidad pensar alguien que no tiene freno de algo, no tengo freno, bueno, sigue igual, le dicen los demás, él es suicida, esos son todos suicidas. Es obviamente un invento que ni lo dijo, donde se sabe, no estaba en la grabación, no lo dijo el maquinista. Creo que es esta idea de mostrar que está todo muy mal y que es todo un desastre y seguir apostando a esto y a que todo esto termina simplemente siendo utilizado con esta intencionalidad que hablábamos antes, muy lejos de poder pensar lo que ocurrió, que no ocurrió y que lo demás es muy Pero el razonamiento es evidente de lo que es. Si el maquinista dijo que no tenía frenos y la empresa le dice seguí, entonces la empresa está haciendo todo mal, está Thyssen-Ya, y es una empresa que el gobierno apaña. Ese es el razonamiento. Por lo tanto, si pero tendría que ir preso el maquinista por suicida, el conductor diciendo por seguir, por asesino, por asesinato. Me parece que es una trampa discutir con esto. Si el maquinista dijo o no dijo, porque digo, haya dicho una cosa o no, se verán las escuchas, lo sabrá el juez, lo que sea, pero el maquinista no es el problema. Ahora, yo me quedo con algo que es el tema... El otro tema, parece que eso es lo que uno tiene que agarrar para no caer en esa trampa. Bueno, hablo. Digo que me quedo con la cuestión esta de la distinción entre, digamos, el hecho y la cobertura. Sí, que se pueden hacer, digamos, que hacer énfasis en la cobertura no significa minimizar el hecho. Yo creo que son cosas que también surgen mucho cuando aparecen estos casos como él hablaba de Axel Bloomberg, ¿no? Es decir, bueno, se dice, bueno, si nosotros desde acá observamos la cobertura de los medios, estamos como diciendo que todo es una pura sensación. Cuando en realidad no, decir, bueno, a ver, hubo un delito, en este caso hubo un asesinato, etcétera, pero también uno puede encontrar que sobre un hecho o sobre un dato, que es en este caso una muerte o una catástrofe, hay manipulación y hay formas de magnificar, de tirar muertos, de hacer política con eso, ¿no? Digo eso como una reflexión. Y después le quería hacer una pregunta a Juan, que me venía del informe anterior, que digo, si ¿hasta qué punto, digamos, el kirchnerismo como proceso no está chocando con cuestiones estructurales que fueron propias de los años 90? Es decir, ¿cuánto se puede avanzar? Digo, antes hablábamos de eso, de minería, o ferrocarriles, etcétera. Y la reforma del 94 genera, digamos, ¿no? Como un espacio, tengo la sensación yo, que es difícil en cierto punto de mover. Digo, ¿hasta qué punto está chocando o cuánto se puede avanzar? Yo creo que desde el propio 2003 en adelante chocamos contra esos límites. O sea, no estamos encontrándonos con límites nuevos, ¿no? Cada vez lo que uno se va dando cuenta es que la Argentina, a partir de lo que ocurrió, no solo en el 90, sino desde la dictadura en adelante, lo que se encontró es con una reducción brutal de la capacidad de acción de la política, destrucción del Estado, y creo que desde el principio de este proyecto cada cosa fue un problema, digamos, lo que decían que era nuestro ganas de hacer lío, de nos peleamos con todo el mundo, es porque si acá no empezás a construir
a ensanchar ese espacio de la política, lo que no quedaba era nada. O sea, desde el principio de la Corte Suprema menemista hasta la atadura de la deuda externa, digamos, las primeras medidas, los juicios de los genocidas, que cuando uno ve alguna cosa ahí también, eso sí obviamente llama la atención de algunas personas vinculadas con esta cosa, pero digo, siempre desde el principio nos encontramos con esas restricciones, y esas son restricciones que vamos a tener que enfrentar siempre. Lo que hay que ser muy serios y no apuntar a la magia, y esto digo mucho por muchos simpatizantes o militantes nuestros que creen, bueno, esto se soluciona estatizando. Entonces, bueno, ¿cuál sería ahora? Ahora estatizamos todas las concesiones de ferrocarriles, mañana un accidente, entonces tenemos que concesionar porque no andan mal los teléfonos, todo. Y tampoco esa es la salida, nunca creímos fue la salida, porque hay que decirlo, estos trenes tampoco funcionaban bien cuando eran estatales. No es la solución mágica y que de repente ahora todos nos convencimos en el viejo estatismo leninista y volvemos a los años 40 o 50, porque tampoco es la solución, No podemos salir a prometer cosas que no hay y mañana pensar que todo se soluciona así. Quizás en un tema puntual, sin duda, como se ha hecho cuando fue el correo, aerolíneas, las AFJP, sin ninguna duda, pero como vos bien decís, no tienen que forzarnos a eso para después señalar lo que gastan, para volver a ponerse el problema de vuelta en el mismo lado. Hay que pensar lo que realmente le conviene a la Argentina. Está muy bien que se discuta acá, pero la principal tarea nuestra como gobierno es, más allá de todo eso, más allá de la interpretación, más allá de eso, pensar, como vos decías, en lo que pasó y ver cómo eso se soluciona para que nunca más se repita. Esa tiene que ser nuestra única propuesta. Bueno, hay un tema que... Perdón, iba a eso, digo, más allá de saber culpabilidades y responsabilidades que son importantes, lo más importante, lamentablemente, hoy por hoy es garantías, que en esto no lo hay, porque son medios de transporte. Es lo único importante, trabajar. Lo importante es trabajar y que el gobierno haga algún tipo de autocrítica, me parece, como para que no puedo, si falló en algo, en qué falló, y buscar en qué se falló y quiénes fueron los que fallaron para que no vuelva a pasar. Y seguir trabajando en los controles, seguir revisando por eso, en base a lo que pasó, saber cuál es el problema. Si es un problema de una naturaleza, si es un problema de otra naturaleza, sea el que sea. Nuestra tarea es trabajar para que esto no se repita y para mejorar el servicio, que como vos bien decías, los que veíamos todo y los que nos daba eso también son los que están justamente vienen a trabajar por este modelo, digamos, somos nosotros, los que están en ese tren somos nosotros, los que hablan no son ellos, digamos, muchos de los que escriben de eso nunca en su vida sabrán a dónde va el Sarmiento, porque no es el tren que va para el norte, ni si va en ese tren, digo, somos sin ninguna duda, nuestra principal tarea es esa, todo lo demás es absolutamente secundario. ¿Y no hay algún punto con respecto a esto de mejorar el transporte? Me parece que la centralización que tenemos en la capital federal, hay un punto es que los trenes pueden estar en mejores condiciones, hay una frecuencia que es la humanamente posible, porque si no, hay que esperar el soterramiento que, como vos decís, va a tardar un montón de años. Una idea, en 2013 eran cada 20 minutos, ahora son cada 8 minutos y obviamente no alcanza. Y si lo haces más rápido, no cruzas la vía, hay momentos que te cuesta mucho. Y puede haber más accidentes, porque también este tren tiene muchas barreras. Y esas barreras, y eso también hay que decirlo, a cada rato pueden pasar porque alguien quiere pasar en el medio, porque no anda, porque alguien le puso un palito, por un montón de cuestiones, cada uno puede también generar accidentes, digamos, es todo un proceso, es un tema por complejo. eso lo importante me parece la base es la honestidad y no generar falsas promesas como nos acostumbran durante mucho tiempo, como cuando si querés, cuando llueve en la capital federal, pueden prometer que no se inundar más, pero si llueve determinada cantidad de agua, se va a inundar. Hay momentos que no hay que prometer cosas que realmente no se van a poder Exacto, cumplir. magia acá no hay. Tenemos que trabajar todos los días, trabajando, considerarse, viendo la dirección, viendo los problemas, reanalizando, discutiendo sobre la marcha, obviamente, y cambiando 20 cosas, pero saber que magia no va a haber. Que, por ejemplo, para que esto, como vos decías, el Sarmiento, por sus particularidades, ande mejor, hace falta soterrarlo. ¿Eso garantiza que no pase nada? No, seguro que no. Hay que seguir trabajando sin soluciones mágicas. Ahora, Juan Manuel, el hecho de que el Estado de alguna manera sea responsable o corresponsable, no estrictamente del accidente, pero sí de la situación ferroviaria, ¿no se contradice con la presentación que hace el Estado como querellante en esta causa en particular? ¿No hay ahí una contradicción, un desligarse de una responsabilidad que tendría que tomar? Al contrario, en absoluto. Es el Estado sumándose como a ser parte, porque nos parece central que se haga esta investigación lo más clara y lo más rápidamente posible para poder tomar las determinaciones que son del impacto público. Es casi una obligación por la magnitud del hecho de que el Estado se presente. Ahí sí leímos de algún editorialista amigo que planteaba alguna crítica al respecto, pero realmente frente a la magnitud de lo que pasó, el Estado, que es finalmente el responsable de la población y justamente del servicio, del transporte, que sea parte querellante de esto, es una medida absolutamente lógica y tiene que ver con una definición muy clara de que, como en todos los planos, pero como hay tantos que hablan, que quede muy claro que acá vamos a fondo y como en todos los planos vamos a ir a fondo
cueste lo que cueste y haga falta lo que haga falta hacer, ¿no? ¿Tenías una pregunta, Nora? No, en realidad era una observación en cuanto a la cobertura y a la urgencia por la definición. Me parece que la cobertura periodística siempre está buscando la novedad, ¿no? Y bueno, con el testimonio del maquinista, de este muchacho Córdoba, en rigor, ninguno de los medios que sacó esta declaración tuvo acceso a la declaración en sí, digamos, a lo que dijo ante el juez. Alguien se lo contó, claro. Alguien contó esto y evidentemente dio una versión igual a todos los medios, porque incluso en Página 12 salió la misma versión de que el muchacho este había dicho que le habían fallado los frenos. Pero me parece que, bueno, la investigación judicial, el juez nombró 3 peritos ingenieros para justamente tratar de peritar el estado en el que estaba ese tren y si fallaron los frenos o no. Me parece que, y esto es donde ahí es creo que la urgencia o el reclamo que hay de la decisión política, porque la causa judicial evidentemente va a demorar mucho en esclarecerse, más allá de... La parte indagatoria esta esperemos que no. No, la parte indagatoria, pero llegar al peritaje, después tenés peritos de parte, cada uno pone su perito, la empresa va a poner sus peritos, los maquinistas van a poner sus peritos, el Estado va a poner sus peritos, entonces cada uno va a tener una mirada sobre eso. A esto le sumas el testimonio del directamente involucrado, que es el motorman, y de los distintos trabajadores, porque a su vez lo que se dice es que hay contradicciones entre el testimonio del guarda y el testimonio de motorman. Entonces, esto va a ser comidilla de los medios de acá a varios meses. Sí. El tema, mientras tanto, tenés millones de personas que siguen viajando en condiciones realmente que dejan mucho que desear, porque el tema del hacinamiento es un dato de la realidad. Digamos, la magnitud de esta tragedia se agudiza por el hacinamiento en el que viaja la gente. Y ahora coincide con lo que decía Mariana hoy, de que precisamente este gobierno es el que incrementó. Acá se dijeron varias cosas de estas y la vamos perfeccionando. Y yo me pregunto y te pregunto si el gobierno está, en base a estos análisis y de alguna manera crítica, de que esto va a seguir hasta tanto pueda resolverse, más allá de las decisiones, porque no es de cuajo que se puede resolver 16.000 kilómetros de vías, estaciones, soterramiento. Es imposible, desde un punto de vista objetivo esto demora. No hay un tratamiento de shock, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que fue un tratamiento de shock que permitió rápidamente hacerse de ese capital en beneficio de los jubilados. En vista de esto, ¿cómo va a ser el gobierno, presidenta, ministro de gabinete, lo que fuera, para hacer cicatrizar esto que en el tejido social aparece como una conmoción? Es decir, yo el otro día dije acto de fe en toda tratativa humana, ¿no es cierto? Hay un acto de fe. En este caso, la confianza en el gobierno se ha perdido por la sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia, y lo digo adrede, lo de sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia. ¿Ha perdido la confianza? ¿Cuánto ha perdido la confianza? ¿Le va a costar meses recuperarla? ¿Va a perder la confianza mucho peor que lo que ocurrió con el conflicto del campo? Son preguntas aparentemente psicológicas, pero que son más importantes que la determinación judicial, tal cual decía ella, que es lenta y es un proceso diferente. Dos cosas. En primer lugar, para tomar las definiciones que hace falta que tomar, no hace falta que determine la causa judicial en sí misma. Lo que hace falta es que estén los peritajes sobre algunos temas bastante puntuales, frenos, estado del material. No soy experto en el tema ni quiero abundar, pero digamos, no hace falta que esté el proceso obviamente terminado. Mucho peritaje va a dar rápidamente, digamos, si el freno andaba o no andaba, si el revisor no el tren, digamos, las cuestiones que hagan falta, creo que sean datos que esperemos que estén lo más rápidamente posible. Y es lo que un poco está también nosotros como parte, queremos que se haga lo más rápidamente posible para tener insumos para la definición de la política pública que se implemente. Digo, una decisión de cualquier naturaleza, supongamos que uno toma la decisión de rescindir un contrato y lo hace sin los elementos del caso, puede costarle enormes millones de pesos y de plata a los argentinos, y para hacerlo hay que tomar, digamos, tener los datos que nos digan qué es lo correcto y lo que hay que hacer. De esto ya vivimos mucho, volvamos a las experiencias pasadas, recordemos lo que fue de vuelta ese default alegre de Rodríguez Sá, lo que le costaron a los argentinos, o el mismo Corralito, para entender la magnitud de lo que hablamos. Y con lo que vos decís, yo francamente no lo creo, porque justamente la definición y la confianza que uno tiene en un proyecto político tiene que ver con un rumbo que uno toma. Acá nadie prometió que votándonos a nosotros íbamos a un mundo maravilloso en el cual iba a haber más accidentes, tragedias o cualquier tipo de estas cuestiones. Obviamente que no. Lo que hay es, y me parece
lo importante que ustedes lo marquen, porque no es nuestra tarea como gobierno, sino de los que hacen análisis crítico de los medios, hay una intención que no ocurre en otros lugares del mundo, de que responsabilizar a un gobierno de un hecho como este. Porque esto no ocurre en otras partes del mundo y hay que marcarlo. Yo me acuerdo, yo en los 90, ¿no? Me conoce bien, era un militante antimenemista de los más duros, pero cuando pasaban hechos terribles, uno era muy cuidadoso, era muy respetuoso del dolor ajeno, y acá parece que se alegran algunos de que ocurran estas cosas. En ese nivel de odio no funciona, digamos, no se puede pensar, no se puede reflexionar. Esa manipulación tan abierta, qué sé yo me acordaba, el único hecho así de intento de utilización tan burda fue lo de, ¿se acuerdan cuando el PP en su gobierno anterior, cuando Aznar intentó del atentado en Atocha, decir fue la ETA para que perdiera el PSOE? Y le salió mal, porque la gente no come vidrio, la gente no cree que a las 2 horas se sepa que es culpa nuestra si pasó esto en un tren. También una cosa bastante irrespetuosa, ¿no? Y se veía en la misma, cuando se veía lo del viernes, cuando algunos poquitos querían cantar el que se vayan todos, los familiares se retiraban, la gente se retiraba. En la marcha de ayer que hubo en Padua, los mismos familiares pidiendo solo velas, sabiendo que iban a ir otros ahí a gritar tal cosa. Digo, la mayoría de la gente sabe quién es quién en la Argentina, sabe quién juega para un lado, quién juega para el otro, sabe quién generó un país, de las cuales algunas de estas cosas tienen mucho que ver, como decían antes, con lo que ocurrió. Así que yo en ese lado no tengo problema y aparte nosotros, reitero, no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo se solucionan estos problemas para que no se repitan. Así estamos, señores, vamos a un nuevo corte, en un ratito volvemos, dale.